Buenas tardes a todos. Desde esta séptima convención del maíz, les damos la bienvenida al panel de transformación regional. Empiezo presentándome, soy Silvina Fiant, voy a estar moderando este panel donde van a participar representantes de la región centro, y para hacer una pequeña introducción a la importancia que tiene este panel, vamos a repasar algunos datos generales de la región centro. He pensado en conformar este panel hablando de lo que es la realidad de la transformación de la región centro hoy y pensar desde la realidad en la oportunidad que tenemos por delante para profundizar la transformación del maíz en cada una de las provincias integrantes de la región centro. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva, en donde vamos a empezar a ver la importancia, la gran trascendencia que tiene la producción de maíz en esta región centro. La región centro genera el 65% del maíz producido en nuestro país. Ese 65% del maíz nacional es exportado como grano. Pasemos a la siguiente, por favor. Ese maíz es transformado en la región centro. Recordemos la región centro, integrada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, transforma ese maíz en 3 productos. Vamos a ir pasando la siguiente diapositiva y ahí podemos ver que genera más de la mitad de la producción avícola. También genera más del 43% de la producción porcina y más del 70% de la producción láctea de toda la Argentina. Pasemos a la siguiente, por favor. En el caso del maíz, dijimos que es el 57% del total del maíz de nuestra República Argentina proviene de la región centro. Esto equivale nada más ni nada menos que a sumar la producción de 2 enormes países. Siguiente, por favor. Estos 2 enormes países, comparados con la producción de la región centro, pueden visualizarse en este mapa mundial, en donde vemos que la región centro produce el equivalente a Rusia y a Sudáfrica juntos. También es importante reconocer, para entender la oportunidad que nos da el maíz para la región centro, el gran incremento en la producción que se ha dado entre los años 2005 a 2019, donde se logró incrementar en más del 100% la producción en ese periodo, lo cual nos abre la posibilidad a enormes nuevas oportunidades. Pasemos, por favor, a la siguiente. La región centro también tiene ventajas comparativas y competitivas. Empecemos con la siguiente diapositiva viendo las ventajas comparativas. Tiene a su disposición el principal puerto de exportación agroindustrial y productos derivados. Tiene también como ventaja comparativa la disponibilidad de tierras aptas para la producción, muy cercanas a este puerto de exportación y, por supuesto, una alta fertilidad en sus suelos. Y entre las ventajas competitivas se puede reconocer la enorme cantidad de industrias diversificadas de distintos orígenes que están dentro de los límites geográficos de esta región centro. También la alta disponibilidad de recursos humanos altamente profesionalizados y el gran desarrollo de tierras aptas para la agricultura. Con todo esto, vamos a dar este contexto general para caracterizar a la región centro y nos vamos a preparar para entender lo que hoy tenemos y cuál es el potencial de transformación que aún tiene el maíz en esta región centro. Cierro aquí mi presentación y entonces vamos a dar lugar al primero de los 3 oradores que nos va a acompañar durante esta tarde. Él es Abel Senclusen Calvo. Es médico veterinario, oriundo de Santa Fe. Trabajó en la región en sanidad, en mastitis y en reproducción bovina especialmente. Se desempeñó como gerente de la Asociación Cooperadora de INTA Presidente Roca de Santa Fe. Como veterinario ha participado de unidades demostrativas y proyectos relacionados al sector en toda la cuenca lechera santafesina.
Es docente en distintos cursos de profesionalización de tamberos. Le damos la bienvenida a Abel Senclusen Calvo. Muchas gracias por esta participación y los invitamos a prestar atención a su presentación. Buenas tardes a todos, si me escuchan bien, creo que ahí estamos para empezar. Y primero, antes de empezar, quería agradecer la participación que me han permitido en la 7ª de esta Convención de Maíz de toda la región centro. Saludar a la autoridad que estuvieron, que me predecieron, que es Sergio Buzo, Marcos Blanda, que también estuvo, y también agradecer a nuestro ministro que estuvo con ustedes. Así que, agradecer a todas las autoridades que estuvieron y la posibilidad que tengo de hablar de lechería justamente en lo que es la región centro, que considero que es una zona sumamente productiva, que da un montón de puestos de trabajo. Así que, y el maíz creo que es un actor importante. Así que cuando me hablaron y me dijeron, ¿qué podés hablar del maíz en cuanto a la lechería? Yo lo defino como uno de los actores más importantes. Es el responsable de que podamos crecer y seguir. Yo quiero decir que las unidades económicas en los tambos, gracias al maíz y a veces una participación muy chica de otros cultivos, puede crecer casi sin techo. Después lo voy a explicar en más detalles con ejemplos sobre la producción por hectárea. Pero mi tema hoy quería dar vueltas sobre el maíz en el negocio lechero, cómo funciona, cómo actúa y qué produce dentro de las vacas. Y la gran importancia que tiene conocerlo y alimentar bien. Yo lo quería que esta presentación enfoque a la lechería. Yo después van a hablar de avicultura y de porcino, pero yo quería ubicar la importancia que tiene, que usa de maíz nuestra lechería. Nuestra lechería usa el 17% de la producción y obviamente la producción avícola y la producción vacuna están sacando la mayor parte y algo menor la porcina. Realmente quiero decir con eso que la producción de leche, con un 17% de la utilización de todo lo que se está cultivando en maíz, quiero decir que puede crecer muchísimo más en la utilización. Después habrá que analizar el negocio en sí, pero realmente tiene muchísimo para aportar y ayudar a crecer. Y el mensaje que quiero dar no solo es utilizar al maíz como centro de esta producción y como centro de esta actividad, sino la idea mía es dar un mensaje alimentar bien, ubicarlo bien dentro de lo que es la explotación, porque sostengo que si no alimentamos bien y no lo utilizamos en tiempo y forma y dentro de un equilibrio, ¿qué es lo que produce el maíz? Un costo altísimo tiene y puede hacernos caer el negocio. Yo hablo de la lechería, en donde los números siempre están al filo y las rentabilidades son muy inestables. Por ejemplo, hablemos del maíz como elemento en sí. El concentrado el concentrado en sí ocupa el costo más alto. Ahora lo voy a desglosar un poco para que aprendamos un poco cómo está la lechería con sus gastos y cuáles son los lugares que más ocupa. Miren, fíjense en esta torta que tenemos acá, el 9%, 9,7%, después se puede discutir porque esto varía mucho de acuerdo a los sistemas. Este cuadro lo sacamos un poco promedio. El 9,7%, casi el 10%, lo ocupa la mano de obra. La reposición del 26,8%, ese es uno de los rubros que más empezamos a tener en cuenta, una de las fallas más grandes que tiene hoy el tambo, las malas crías, las malas recrías y la reposición. El alquiler de campos, 3,1%, sanidad y reproducción, el 5,7%, y esto lo quiero comentar cortito porque no es el tema de hoy. Cuando hablamos de lechería, la reproducción y la sanidad, a pesar que representan el 5%, son una de las actividades que mejorándolo son las que más impactan en el crecimiento, insisto, en la reproducción. Después tenemos instalaciones de ordeño 1,5%, gastos de estructura, que son todos los gastos que tenemos sin que funcione el establecimiento, todos los jornales, los seguros, todo, el 6,1%. Amortizaciones indirectas, el 6,1% también, y la retribución al empresario, groseramente un 2,2%. Y ahora entramos en lo que a mí sí me interesa, que son los alimentos. ¿Cuánto cuesta alimentar a nuestra vaca y qué participación va a tener el maíz? Fíjense en esto. Acá va a depender obviamente del sistema, pero groseramente las praderas y los verdeos ocupan el 5,6% del costo de la producción de leche. Y los silos y los senos el 10,3%, mientras el concentrado ocupa el 22,7%. Pero, ¿qué quiero decir con esto?
La suma de todos estos elementos, que en definitiva son los que le dan de comer a la vaca y son los gastos más importantes, casi están alrededor del 38,6, que casi el 40%, vuelvo en este dato, casi el 40% necesitamos de todos los insumos que tenemos para darle de comer a nuestros animales. Y ahí quiero llegar. ¿Qué pasa con el maíz dentro de esto? Porque el maíz juega en todos los concentrados. El maíz representa dentro de ese 38,6 o 40 el 58. O sea, para dar el mensaje de lo importante que es manejar costos y alimentar bien a nuestras vacas. Dentro de lo que es la alimentación, casi el 60% de nuestros costos es justamente el concentrado y el maíz. Y ahora quería participar un poquito y ver cómo actúa el maíz en la lechería, cómo actúa, en qué dos frentes trabaja y en qué dos actividades produce ganancias y en qué dos actividades hace que crezcamos. Por un lado, participa activamente en la formación de concentrados energéticos. Ese es un papel que después lo vamos a desglosar en los distintos sistemas. Ese es un papel importantísimo y el más costoso, como dijimos recién. Y el otro papel es la producción de forraje, es decir, el crecimiento de la lechería justamente se dio con el picado de maíces. Y ahí están los dos rubros, concentrado y producción de forrajes. Yo quería aplicar este tema, que es la participación del maíz dentro de los concentrados y qué sistemas tenemos. En lechería, por ejemplo, es muy importante conocer los sistemas de alimentación para ver cómo trabaja el maíz en las distintas oportunidades. Uno de los sistemas que está produciendo mucho en forma intensiva son los TMR, que son las raciones totalmente mezcladas. Aquí el maíz actúa como un componente más de la ración. Es decir, son los distintos sistemas de vacas encerradas o semiestabuladas en donde el maíz se incluye una dieta que se le agrega distintos espelers, núcleos minerales o núcleos proteicos con silo de alfalfa o silo de maíz, él actúa como un componente más. Este es un sistema, alimentación totalmente afuera, y ahí fíjense, acá estoy mostrando una imagen en donde existen sistemas en donde la vaca solamente va a la sala de ordeño para ordeñarse. Esto lo explico porque quiero que conozcan todos los sistemas en donde participa el maíz. Y por otro lado, tenemos las famosas PMR, que son las raciones parcialmente mezcladas. Aquí también debemos conocer la gran cantidad de sistemas que tenemos en la zona centro. Tenemos un alto porcentaje, pero altísimo, yo me animé a decirte un 60 o 70% de sistemas que están trabajando con el sistema de pasturas. O sea, tienen acceso a la pastura, pero por otro lado son sistemas intensivos a corral o a patios de comida en donde el maíz entra a formar parte de las distintas dietas. Y acá tenemos un ejemplo acá abajo, estos son los famosos patios de comidas, donde el animal puede no comer nada delante del tambo y come y participa el maíz en todo lo que es la ración PMR mezclada en bateas y con sombra, por supuesto que esto del bienestar, ese ni se discute. Y otro sistema que nos queda aclarar, que en esta zona tenemos muchísimos, y este es el famosa suplementación con concentrados o grano molido o aplastado adelante del tambo. Este es un sistema que tiene mucha historia. Yo quería detenerme unos segundos. La alimentación adelante del tambo es un poco un mito, en donde se creía mucho tiempo atrás que alimentar las vacas por ahí producía una mejor bajada de leche y una mejor producción. Hoy ya está probado que el animal que se acostumbra a ser solamente ordeñado en el tambo puede tener o no tener acceso a la ración, pero son sistemas que permanecen en el tiempo, que tienen sus ventajas, por ejemplo en los días de lluvia, en donde el animal come su alimento concentrado con menos variabilidad. Esos son generalmente los sistemas que tenemos en la zona. Yo recuerdo que todos estos sistemas y en conjunto en la zona centro tenemos, miren, yo hablo por Santa Fe, más de 3.500 tambos y en la nación tenemos más de 10.000 tambos. Entre las tres zonas, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, tenemos el 70% de la producción de leche. Así que de este centro tenemos una gran cantidad de tambos que todavía están manteniendo las famosas PMR, que después, a mi entender, son uno de los sistemas que más se sostienen en el tiempo. ¿Cuáles son las funciones del maíz dentro de lo que es la producción de leche? El maíz es el principal componente energético de las dietas.
Reitero este concepto, es el principal componente. No tenemos una idea de hablar exclusivamente de nutrición y hacer una charla de funciones del maíz dentro del animal, pero sí, básicamente quiero que entendamos que todos los alimentos en general tienen porcentaje de energía. El maíz es el principal elemento componente de energía dentro de la dieta de los animales. Y en este concepto, la energía, que es tan importante, debe equilibrarse y debe regularse, interactuar con la proteína y la fibra. Aquí los que manejan nutrición, y obviamente que quiero dejar un mensaje, que la mayoría de las explotaciones hoy ya tienen nutricionistas, y en las que no lo tienen cooperativas donde tienen acceso a técnicos en alimentación, veterinarios, ingenieros agrónomos, donde tratan de poner un mecanismo de convivencia y de relación directa entre la energía, la proteína y la fibra. Yo insisto en este concepto porque si no manejamos equilibrio de dietas, es imposible obtener resultados. Y el equilibrio de dieta está directamente relacionado a un buen equilibrio, a la reproducción, a los días en lactancia que yo estoy poniendo ahí, es clave porque a veces nos ponemos a comparar la reacción y los resultados de la dieta. Recuerden este concepto, los que les gusta el tambo y los que están en eso, los días en lactancia promedio son los que nos da la mejor transformación o no de concentrado en leche. El manejo del personal, el bienestar animal y la genética, que después lo quería explicar un poco más en detenimiento. Pero no, para no irme de lo que es en días en leches, yo a la izquierda de ustedes presenté un cuadro que probablemente ustedes ya lo habrán visto en muchas exposiciones, pero es un cuadro que a mí particularmente me gusta mucho explicarlo y que lo miren. A la izquierda, la columna de la izquierda, tiene lo que son los litros de leche que puede producir una vaca. Y abajo tienen los meses de parida. Fíjense en esto es importante. La curva roja marca el pico de lactancia, que este pico prácticamente es inamovible. Nuestras vacas, cerca del segundo mes de paridas, aceleran todo. Y ese pico está relacionado justamente con lo que estamos hablando hoy, con el equilibrio de dieta y la concentración energética que logremos. ¿Por qué hablo de eso, de concentración energética? Porque la curva azul marca que la capacidad de consumo del animal de forraje en los primeros 3 o 4 meses está deprimida. Entonces, al recuperarla al cuarto mes en adelante, nosotros en este periodo donde la vaca tiene que producir el pico de leche y por otro lado preñarse, necesitamos, sin lugar a duda, tener un alimento de alta concentración energética. Y eso, este punto que se da entre el segundo y el cuarto mes, se llama justamente lo que se llama el balance energético. Balance energético porque la vaca reacciona en ese pico de acuerdo a lo que pasó como preparto, a su estado corporal, a la transición, a la famosa transición, a la genética que ella tiene, a su manejo y a la alimentación del momento. Por eso ahí entra a formar parte de un elemento clave, a mejorar que el balance energético que yo estoy enfocando en este momento sea lo menos negativo posible. El balance energético, al ser lo menos negativo posible, ¿qué hace? Que la otra vaca haga el mejor pico y pierda menos estado corporal. Fíjense que la línea verde es el tiempo que tarda el animal en recuperar estado corporal. A la derecha, cuando yo hablo de pico de producción y la importancia de la energía en estos momentos y su equilibrio, a la derecha tienen lo que es la producción en el pico. Fíjense, acá tenemos de nuevo a la izquierda la producción de leche y abajo los días de parida. En el pico, en la parte negra, tenemos una vaca que produce 36,1 kilos por día. Y en la línea roja tenemos una vaca que produce 41. Esa diferencia solamente se logra con un gran equilibrio en la dieta. Recuerden lo que le dije arriba: energía, proteína y fibra. Esa diferencia en el pico nos da en el resto de la lactancia. Fíjense en este ejemplo. Tenemos una lactancia de 8.725 litros contra una lactancia de 10.774 litros. El 19% más produjo esa vaca porque concentró y mejoró y usó estratégicamente la alimentación en el pico de lactancia.
Bueno, si entendieron un poco cómo trabaja en el pico de lactancia el maíz, yo me doy medianamente satisfecho y lo podemos preguntar al final del panel. Yo quería pasar a otro tema que, bueno, tiene que ver con el negocio lechero en sí. Esto es importante. Acá la relación del valor del kilo de maíz con el litro de leche es clave cuando hablamos en el negocio en sí de la leche. Recuerden lo que les dije antes, el 60%, casi el 58% exactamente, de todo lo que es el alimento es responsable del concentrado. Entonces, cuando esta relación que estamos viendo, fíjense que en este momento, en enero, por ejemplo, del 2020, y actualmente la relación es casi 1,5, acá estaba en 1,62. ¿Qué quiere decir? Que con el valor de 1 litro de leche apenas puedo comprar 1,5 kilos de maíz. Fíjense en el centro, por ejemplo, en el centro tenemos que 20 años atrás teníamos 2,0 kilos y en 10 años atrás 3,23. 5 años atrás 2,13. Así que el negocio va haciendo esos famosos picos que hacen que el negocio esté siempre desequilibrado a veces, sumado a otros problemas que, por ejemplo, hoy me viene a la mente el tema de la comercialización. Pero recuerden eso, cuando la relación del negocio de la leche llega a 1,5 es donde el negocio se complica muchísimo. Cuando no podemos llegar a comprar cerca de 2 kilos de maíz, es el momento en donde tenemos que, como productores, ahora le hablo, tenemos que trabajar más que nunca en relacionar lo mejor posible las dietas, utilizar todas las estrategias para producir más y en forma eficiente. Bueno, ahora me quería meter un poquito en la productividad. Recordemos el tamaño de tambo que tenemos en la zona centro. Hay un gran predominio, y esto no lo tengo en este cuadro, lo di hace unos días. Por ejemplo, ustedes los cordobeses tienen más de 3.000 litros de promedio los tambos. Nosotros en Santa Fe estamos en 2.300 y en Entre Ríos parecido. Por eso pongo en la parte de arriba los diferentes tipos de tambos. En la parte de arriba, en la parte izquierda tienen el tambo medio. Y después arriba tienen un tambo de menos de 1.000 litros, de 1.000 a 2.000 litros, de 2 a 4, de 4 a 6 y arriba a 6. Digo esto y lo comento porque en esta zona, sobre todo en Santa Fe, tenemos más del 40% de tambos que están alrededor de los 2.000 litros. Por eso, cuando hablamos del negocio en sí, yo primero ubico al tipo de tambo. Fíjense, cuando hablamos de tambos de menos de 1.000 litros o alrededor, tienen una reproducción más o menos de, ¿qué quiere decir? La relación de vaca ordeña o vaca seca, ¿cierto? Está en más o menos el 77%. Y su carga animal no llega a 1. La producción individual 16,4 y este concepto que quiero que se saquen hoy, 4.459 litros por hectárea año. Vamos a empezar a manejar el maíz como la agricultura. ¿Cuántos litros produzco en todo el año dividido las hectáreas? Y eso me da un parámetro de cómo estoy parado. Y este productor está usando 261 gramos por cada litro de leche. Y hace una conversión de cada kilo de materia seca, no llega a producir 1 litro de leche. Este sistema, que hay muchos desgraciadamente, tiene hoy en día rentabilidad negativa. Y miren el otro ejemplo, estamos alrededor de los 4 o 6 mil litros, en donde generalmente la reproducción está más controlada, ya tienen una carga de 1,63, tienen más litros por vaca y ya llegan a producir, fíjense, más de 10.000, entre 10 a 11.000 litros por hectárea año. Este sistema no precisamente utiliza más gramos por litro. Aquí estamos en una conversión de cada kilo de materia seca en 1,6 litros de leche. Este sistema está produciendo una rentabilidad intermedia y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto. Podemos llegar a producir entre 12 a 20.000 litros por hectárea año, depende del sistema. Pero aquí los factores que juegan para llegar a esto es indudablemente en orden de importancia la alimentación, la reproducción, el manejo, el sistema que hayamos elegido. Hoy en día más que nunca el bienestar animal con todo lo que implica eso, y entra también a tallar la genética. Yo esto lo digo no porque me gusten
en manera especial la vaca, porque la genética, tiempo atrás, cuando hablábamos de distintos planteos de producción, decíamos el 5% le corresponde a la genética. Cuando entramos a acelerar y pasar a más de 22, 23 kilos de materia seca de consumo diario en las vacas, la genética entra a tener un papel importantísimo, igual que el personal y el sistema de cría y recría que hayamos adoptado. Fíjense, de nuevo insisto en este tema, la carga animal que cambió desde el tambo chico 1 contra 2,2. Este es el gran protagonista del cambio de sistema y el cambio del negocio lechero. Y algo que yo quiero recalcar acá, cuando antes hablé de equilibrar las dietas, fíjense en estos ejemplos, número más o número menos. Los gramos de concentrado que usó este productor chico para producir 1 litro de leche son 261 y el de alta eficiencia 280 y uno de 395, pero no precisamente se utilizó más gramos para producir 1 litro de leche. Vuelvo a hacer hincapié en este sistema, en el sistema de mejor equilibrio de dietas y de altas cargas. El maíz como productor de forrajes. Ahora hablamos hasta ahora del maíz, cómo participa dentro de los concentrados, cómo trabaja dentro de la nutrición de la vaca, en qué momentos, en los días de lactancia. Ahora vamos a ver su gran papel y la importancia que tuvo justamente el maíz como productor de forrajes concentrados de altísima calidad, en donde es el protagonista de energía y fibra de altísima calidad. Para que tengamos una idea, cuando picamos, o sea, en este momento estamos sembrando 6,4 millones de hectáreas de maíz y ya estamos picando un 15 a un 17%, alrededor de 1 millón. Sin lugar a dudas, cada año va aumentando la cantidad de hectáreas picadas. Esto hace que nuestros tambos, igual está la ganadería con los filos, crezcan hacia arriba. ¿Qué hace? Al producir más kilos de materias secas por hectárea, que esa es la gran meta, el maíz cumple esa condición. Podemos pasar hasta ahí establecimientos, y esto lo noto como ejemplo, yo no me voy a meter en la parte agronómica, hay establecimientos que en la zona llegan a ser 2 veces maíz en el verano, pero con un maíz buenos estamos produciendo entre 30 a 40 mil kilos de materia verde, y obviamente esto llevado a materia seca estamos en 10, 12 mil kilos de materia seca por hectárea. Con valores que pueden ir más arriba, más abajo, esta es otra discusión. Pero siempre tenemos que pensar que las funciones más importantes del maíz dentro de nuestra dieta como forraje, no nos olvidemos que ahora estamos hablando como forraje picado, es producir energía y fibra de calidad y participa entre un 20 a un 70% de la dieta. Este 20 a 70 es lo que realmente está pasando en los tambos de nuestra zona. Por otro lado, permite un aumento... ¿Sí? Abel, vamos a tratar de ir acelerando con las que nos quedan, ¿puede ser? Sí, ningún problema, no hay problema. Gracias. Sí, gracias. Vamos a tratar de que una buena dieta con maíz tenga buen aporte de energía y fibra, permite aumentar la carga, tiene un efecto buffer dentro de la alimentación y participa en vacas de ordeño, vacas secas, preparto y recría. En general, las condiciones de un buen silo, cualquier ingeniero agrónomo las conocen, yo no lo quiero por cuestiones de tiempo recalcarlas, pero yo lo que quiero decir es eso, para producir mucho forraje, para ser un buen productor de leche, hay que ser un muy buen agricultor. Ese es el mensaje. Yo creo que ahí tenemos que estar trabajando nosotros. Y por otro lado, quiero ir a los sistemas de producción. Si me permite el tiempo, yo quería hablar de los sistemas que tenemos actualmente en lechería. Tenemos sistemas que utilizan, y fíjense en que acá es el maíz el gran potenciador de los sistemas lecheros, sobre todo del pasto. Fíjense, este sistema pastoril tenemos a la izquierda, en el centro tenemos el sistema pastoril medio intensivo, que es el que más predomina, en donde el pasto participa en el 50% y el resto lo participa el maíz como concentrado y los forrajes concentrados como maíz. Y el sistema intensivo, donde el forraje participa en un 30% y el 70-80% del maíz. ¿Cuál es la discusión que yo quiero instaurar? Que cuando solamente usamos pasto, la carga puede llegar a 1. Y cuando participa el maíz a la derecha, llegamos casi a 2 animales por hectárea año y superarlo ampliamente.
Y lo que me interesa explicar de esto, que el negocio sin el maíz puede producir 4.500 litros por hectárea año, mientras que cuando el maíz participa en un 50%, podemos llegar a producir 9.000 litros por hectárea año y hasta llegar a 16, 17 o más. Y ahí está la clave del negocio. Poder llegar a hacer que la producción de hectárea pase a superar los 10.000 litros por hectárea. Entonces, el negocio en general mejora mucho. La clave entonces está en producir más por hectárea año. Y como me apura el tiempo, quería marcar en rojo esta parte. Fíjense donde en los sistemas súper intensivos, en donde el maíz participa más. ¿Qué hace? Que los litros libres, en el lado izquierdo, me hubiera gustado explicar un poquito más qué son los litros libres, pero en resumen son los gastos de alimentación y qué porcentaje de dinero nos queda libre para los otros gastos. Tenemos menos gastos, menos litros libres en los sistemas más intensivos. O sea, ¿qué quiere decir? En definitiva, que los sistemas más intensivos, pero súper intensivos, con los animales prácticamente encerrados, son más granos dependientes, sobre todo en este momento cuando la relación del maíz no es la ideal. Y en este cuadro, que pretende hablar de capturar margen reduciendo costos, habla en la columna de la izquierda de un total de costo de un sistema, cuánto figura y cuánto suma lo que es la alimentación, la mano de obra y la reposición. Fíjense en esto, cuando aumentamos eficiencia, la alimentación, la mano de obra y la reposición son responsables del 75 al 85% de la mejora del establecimiento en general. Y el último cuadro, antes que Silvina me rete, y en esto lo quiero ir cerrando, comparamos en el lado izquierdo a los distintos países y por supuesto a la Argentina, cuáles son los factores que hacen que los tambos ganen más o menos plata. Miren, tenemos por un lado lo que es arriba el precio al productor, que puede influir más el 3%, pero algo importante, la carga animal es responsable del 21% de la mejora en el negocio. Y lo que más influye es lo que dije anteriormente, un 53% los litros por hectárea. Recordemos ese mensaje. Tenemos que superar los 10.000 litros por hectárea para empezar a entrar en una zona de equilibrio positivo. Y sí, para cerrar, y que y dejarle lugar al resto de los panelistas, el resumen mío es, ya que me permitieron hablar en la zona centro, el maíz es el gran responsable de esto. Muchas gracias y disculpen que se me hizo un poco larga la exposición. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. Te vamos a invitar a que te quedes atento al panel, porque vamos a dejar para la sección final alguna reflexión, alguna pregunta que vamos a compartir en relación al futuro que vemos para el sector lechero. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. Vamos a seguir entonces con el siguiente orador. Es el médico veterinario Horacio Ezequiel Alvarenque Ríos. Es director general de producción animal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos. Horacio es médico veterinario a cargo de los programas referentes a la actividad ganadera, avícola, porcina y apícola. En la actualidad ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo Regional de INTA Entre Ríos. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Silvina por tu amabilidad. Aprovecho para saludar a Abel y a Catalina. También saludar a los señores ministros que estuvieron antes. La verdad que es una jornada para nosotros como provincia sumamente interesante, esta integración entre los organismos públicos y todos los organismos privados. Así que muchas gracias a los organizadores, a la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y bueno, yo lo que pretendo exponer en esta apretada síntesis, que espero no ir muy rápido, pero para nosotros la cadena avícola es sumamente importante, por lo que implica en la generación de valor, en la transformación del maíz en carne y otros subproductos. Entonces quiero intentar caracterizar lo que es el sector hoy en la provincia de Entre Ríos y realmente lo que significa para el desarrollo de nuestra provincia. Así que rápidamente
voy a ir compartiendo algunas imágenes de la avicultura. Acá, nosotros en Argentina, bueno, Argentina es el 10º productor mundial, a nivel mundial, de carne de pollo, y Argentina ocupa el 6º lugar como exportador de carnes. Yendo a la producción nacional, acá lo que le quiero mostrar es, en Entre Ríos hay 2.800 rempas avícolas, tanto de ponedoras como de pollos y de aves de reproducción, de recría. Lo importante que es para nosotros la territorialidad, como les decía antes. Nosotros hoy tenemos más de 7.000 galpones en producción. Y bueno, y tenemos todo concentrado, podríamos decir, en 2 grandes áreas, en un corredor del río Paraná y un corredor del río Uruguay, con una gran importancia en el desarrollo de todas las zonas del interior de la provincia. Entre Ríos participa, como dice, lo muestra el cuadro, en más del 51% de la faena a nivel país, muy por encima de nuestros hermanos santafesinos y cordobeses. Santa Fe participa en el 4,5% y Córdoba en el 3,5%. Más o menos Entre Ríos hoy está faenando, para completar el dato, más de 1 millón de pollos diarios faena Entre Ríos. O sea, hoy estamos arriba de las 380 millones de pollos anuales, para que vean el impacto y el valor y la transformación. Es lo que le comentaba recién, Entre Ríos está faenando, es la evolución en la última década. Ahí hay un error, no son miles de cabezas, sino son millones de cabezas. Hoy estamos, ya le digo, en 380. Lo interesante también para comentarles, antes de pasar al huevo, a la producción, es que hoy, en esta pandemia, en el sector ha crecido. Ha crecido la faena en un 6% a nivel nacional, lo digo, y por supuesto se trasladan esos números acá a la provincia. La exportación ha aumentado casi un 10% comparado con el mismo año y mismo periodo del 2019, y el consumo ha aumentado. Hoy tenemos un consumo por habitante por año a nivel país de 50 kilos por habitante por año, casi igualado a la carne bovina, para dimensionar la importancia y también todavía lo que tiene como exponente. Yendo a la producción de huevos, nosotros tenemos 300 granjas productoras de huevos en la provincia, tanto huevo fresco como industrialización del huevo y algunos subproductos, como albúminas y otras. Nosotros tenemos, dentro de lo que es la participación nacional, hay una empresa que es Tecnovo Sociedad Anónima, con un 22% de la participación de la industrialización del huevo. En Entre Ríos tenemos aproximadamente 7 millones de gallinas ponedoras hoy en producción. Yendo a lo que es el sector de plantas de faena, en la provincia tenemos 16 frigoríficos habilitados. Hay 4 frigoríficos que tienen acceso a los mercados a China. Pero igualmente la cadena, hoy el gran desarrollo de la avicultura en nuestra región, en Entre Ríos, son con cadenas de integración, donde al productor se le suministra desde el pollito bebé y el alimento, se le retira el pollo, se faena y después se procesa, se troza y se vende. O sea, la integración es un proceso de integración vertical que le llamamos nosotros. Esto es lo que quería resaltar también, que si bien, como le dije anteriormente, de Entre Ríos estamos produciendo hoy el 50% de los pollos del país, si nos vamos a la exportación, hoy, el año pasado exportamos casi 250.000 toneladas, de las cuales el 70% salió de la provincia de Entre Ríos. Esto es importante también relacionarlo, pues nosotros tenemos hoy, como dijo el señor ministro, una importación de maíz. Nosotros estamos igualados, si hablamos, si valorizamos la producción de maíz y la producción de pollo, nosotros tenemos que hoy estamos igualados en valor
el maíz y el pollo. Estamos exportando, como lo indican acá las gráficas, no sé si se alcanza a ver, Bordeaux, por encima de las 400 millones de dólares, tanto carne avícola como el maíz. Y si lo sumamos, el 40% de lo que exporta Entre Ríos, en valor se lo lleva el maíz y el pollo trozado, para que vean la importancia que tiene para la provincia. Acá lo que le quiero mostrar lo que hablábamos hoy, que nosotros comparativamente con Santa Fe y con Córdoba, todos estamos alrededor de las 400.000 toneladas, sumando maíz de primera y de segunda, y con una producción estimada por hectárea sumando las dos producciones, de 6.700 kilos. Eso arroja una producción del año de la cosecha 2019-2020 de 2.600.000 toneladas. Somos el quinto productor de maíz por debajo de Santiago del Estero. Y este cuadrito, lo que quiero resaltar de esto, sin abrumarlo con números, es que de ese maíz que le decía, de las 2.600.000 toneladas que producimos, casi el 67% lo consume la producción avícola de la provincia. Entre la producción de huevo, la producción de pollo parrillero y todo lo que son lo que llamamos recría y aves reproductoras. Nosotros al final de cuentas nos da una cuenta y un desbalance de 500.000 toneladas que nos faltan de maíz, si a lo que consume la provincia en los otros sectores, como está acá descrito. Esta es una estimación que hizo la Dirección General de Agricultura de la provincia. Sumando la exportación nos da este déficit. Nosotros básicamente tenemos mucho maíz a principio de año y a lo largo del año nos vamos quedando sin maíz. En esta época empezamos a comprar maíz principalmente de Santa Fe y de Córdoba. Esto resume lo que venía diciendo. Nosotros tenemos un gran consumo, el 70% de la utilización de maíz en Entre Ríos es para consumo animal. Esto para nosotros es importantísimo. Pretendemos que esas 400.000 hectáreas que le decía antes, mantenerlas, venimos creciendo. Tenía otro cuadro para mostrarla, pero para no ser redundante, nosotros pretendemos, por lo menos este año, que es un año que nos va a castigar por la seca que ya se siente, mantener esas 400.000 hectáreas, pero consideramos que, digamos, con ayuda financiera y con nuevas variedades y demás, podemos llegar a crecer en 100.000 hectáreas en el corto plazo. O sea, el plan que estamos pensando del Ministerio es subir a 500.000 hectáreas anuales. Rápidamente mostrarle, digamos, cómo convierte el maíz 1,9 kilo de alimento balanceado, convierte 1 kilo de ave, 1 kilo, hablando de carne, de producción de pollo. Si esto consideramos que ese 1,9, el 60% es maíz, la relación nos da 1 a 1. Por supuesto que necesitamos de los otros componentes, de la soja, de los subproductos y de las mezclas minerales, pero si lo hacemos lineal, estamos convirtiendo 1 kilo de maíz, 1,14, a 1 kilo de ave. Así que eso es para que tengan en cuenta cómo es la conversión maíz, producción de pollo. Ya para ir finalizando, esto es cómo va. Yo había mostrado antes los datos del año 2019, esto es datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Hoy seguimos con los mismos valores, por lo menos del año pasado, a junio del 2020, seguimos arriba del 50% de la faena. Y bueno, y esto quería mostrar cómo está Santa Fe y Córdoba con relación a millones de pollos faenados. Creo que estas son las últimas presentaciones. Lo que quería mostrar acá en Entre Ríos, como lo que les mostraba anteriormente en la línea, en la curva azul, lo que les quiero mostrar es cómo ha aumentado la producción de maíz desde el año 2009-2010, que estábamos por debajo del 1.000.000 de toneladas, hoy estamos en 2.600.000, como le dije anteriormente. Cómo se ha incrementado la producción en las barras, en el perfil inferior, en la parte oscura, azul, no sé si se ve azul o gris, y la parte roja, la parte superior, sería la exportación. O sea, en esta última década, hablando del 2010 hacia adelante,
lo que tenemos es que ha aumentado la producción de maíz en Entre Ríos, ha aumentado la producción de carne aviar y ha aumentado las exportaciones. Así que nosotros somos, en ese sentido, muy auspiciosos de seguir fortaleciendo la cadena del maíz como generación del desarrollo de nuestra territorialidad en la provincia. Bueno, espero haber sido claro y que se haya entendido realmente lo que significa el maíz en la cadena avícola principalmente, pero en la generación y el desarrollo de nuestros pueblos del interior. Muchísimas gracias, Silvina. Horacio, los agradecidos somos nosotros desde esta 7ª edición de la Convención del Maíz, esta vez de la región centro. Agradecemos mucho tu presentación y te invitamos también a quedarte atentos. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente oradora. Ella es Catalina Boeto, Tati Boeto, es nuestra secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba. Tati es ingeniera agrónoma y productora agropecuaria. En el ámbito académico es docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. También es codirectora de la carrera de posgrado Especialización en la Alimentación de Bovinos de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de proyectos de investigación relacionados a la producción bovina. También es consejera por la comunidad científica de Córdoba en el Consejo del Centro Regional Córdoba del INTA. Con ustedes, Tati Boeto. Adelante, Tati, y muchas gracias por tu participación. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá, ser la última oradora y hablar de la transformación del maíz en mi provincia. Así que bueno, les agradezco la invitación y me gustaría comenzar con la presentación, que es Córdoba y el maíz. Bueno, cuando me tocó presentar cómo se transformaba el maíz en Córdoba, yo dije, bueno, seguramente por mi formación, por lo que escuchaban recién, me tocaría hablar de la transformación en carne, de la utilización del maíz y de la burlanda en el feedlot, pero no, me tocó la producción porcina y es un gran desafío porque queremos contarle en la próxima transparencia, fíjense lo importante de la producción porcina en la provincia de Córdoba. Fíjense, esto es rápidamente, no vamos a hablar de lo que significa la producción porcina en el país, pero claramente ponemos a la izquierda lo que tenemos hoy y a la derecha el potencial. Fíjense nuestros dos vecinos. Ponemos en la producción, este es del país, en Argentina, la producción de 630.000 toneladas y una exportación de 26.000 toneladas, pero una potencialidad enorme. Y algo muy interesante, que vemos que el consumo per cápita ha subido y mucho, y estamos en 14,5 kilos de carne porcina por habitante por año. Es un dato no menor. La siguiente, Marcos. Si nos fijamos dónde está la producción en Argentina, fíjense que esta región centro es una de las más importantes. Si hablamos de stock de madres, que es como se mide en producción porcina, la relevancia de las diferentes producciones, vemos que en la región, en Argentina hay 6.800.000 madres, pero en la región centro 187.000 y en Córdoba 97.000. Si vemos en la próxima, ya desglosando dentro de la región, Córdoba significa del país el 28%, pero de la región centro significa el 52%. Pero fíjense lo interesante que viene ahora, que son las próximas slides. Esto es la distribución, miren la cantidad de productores que tenemos en la provincia de Córdoba. Esto es novedosísimo. Fíjense, hay 13.000 productores porcinos en la provincia de Córdoba. Estos productores porcinos tenemos el 96% que son pequeños productores, que son 12.600 productores. Ahí está, digamos, toda la distribución de productores, pero esto nos habla de la riqueza y de la potencialidad de crecimiento. En la próxima, Marcos, vamos a ver, fíjense esto, tenemos productores, estos son todos, geoposicionamos en el mapa de Córdoba a todos los productores porcinos. Fíjense, lo tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. En la siguiente vamos a ver los pequeños productores, o sea, los que tienen hasta 50 madres. La próxima, Marcos. Fíjense, alrededor de todas. La próxima, los que tienen entre 50 y 200 madres. La próxima, los más grandes.
y la próxima. Quiere decir que tenemos productores a lo largo de toda la provincia. Eso nos da una potencialidad enorme de crecimiento, porque no es algo que tenemos que traer a la provincia. Y ahora viendo esto, pasemos al maíz. ¿Qué tiene que ver el cerdo con el maíz? Bueno, el maíz vamos a ponernos de acuerdo en unos números claros para decir cómo lo podemos transformar en más cerdos. En esta próxima vamos a ver cuántos millones de toneladas produce el país y cuánto produce Córdoba. Argentina, nos pongamos de acuerdo, 51 millones de toneladas. En la región centro, casi 29,5. Córdoba, 19 millones y medio de toneladas. Esas, cuando queremos calcular la próxima, le queremos hacer el cálculo de en cada región cuál es la faena porcina. Y ahora vamos a empezar a relacionar producción de maíz con faena. En Córdoba se faenan más, el año pasado fue récord, se faenaron más cabezas de porcinos que de bovinos, por primera vez en la historia. Bueno, ese 1 millón de cabezas, que es un número interesantísimo, de las 6.800.000 que se hacen en el país, vamos a ver cuánto necesitan. En la próxima vamos a hacer una cuenta simple. Fíjense, es una cuenta que se hace cuántos animales tenemos y cuál es el requerimiento por animal de maíz. Es una cuenta que todos tenemos que tener en la cabeza. 110, que es el kilo de faena, por 3 kilos, que es lo que se necesita por cada kilo, por lo que participa el maíz en cada una de las raciones, que es alrededor del 68%. Por supuesto que abajo están rangos de variación. Pusimos una eficiencia de conversión buena y una participación lógica. Si hacemos esta cuenta, vamos a ver cuánto maíz necesitamos en cada una de las regiones. Fíjense, en Argentina se necesita del maíz producido total solo el 3%. En la región centro, fíjate que es la próxima, en la región centro, el 1%. Y en Córdoba, del maíz producido en Córdoba, solo usamos el 0,5%. Por eso podemos pensar en un crecimiento enorme. Vamos a hacer solo un ejercicio para ver este potencial de crecimiento. Miren la próxima. Ya dijimos, bueno, ¿qué pasaría si utilizáramos el 5% de maíz? O sea, 900.000 toneladas de las 19,5 millones, el 5%. Produciríamos 4 millones de cabezas de porcinos, que significaría, digamos, aumentar, multiplicar por 4 la faena y por 3,5 el ingreso monetario. Eso es un potencial de crecimiento. Y para terminar de decir por qué creemos que Córdoba tiene tanto potencial en la producción de cerdos. Y termino con la siguiente, la siguiente, Marcos. Fíjense, ¿por qué digo que maíz y porcinos en Córdoba es una fórmula exitosa? Por muchas cosas. Primero, por la cantidad de productores que tenemos. 13.000 productores porcinos. Segundo, los porcinos, hablemos de ellos, son eficientes transformadores del maíz en una proteína de altísimo valor biológico. La cantidad de magro de los cerdos en Argentina se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Tercero, Córdoba produce muchísimo maíz. Córdoba, a su vez, tiene muchísima agua de buena calidad. Tiene un estatus sanitario excelente. Además, tiene una industria asociada, una infraestructura necesaria y mano de obra calificada para poder hacerlo. Y ahora viene nuestra parte. ¿Qué le damos nosotros como provincia? Bueno, como provincia, ¿qué vamos a hacer con los productores? Nosotros lo que vamos a hacer es que todo eso que ellos hacen, tratar de validarlo a través de una licencia de producción sustentable, que es uniendo toda esta fórmula exitosa de la transformación de maíz en porcinos, lo vamos a canalizar para que cada productor pueda acreditar ante sus pares y ante la provincia que produce sustentablemente. Así que yo creo que Córdoba y la región centro, el maíz y los cerdos, es una fórmula muy exitosa. Desde la provincia lo que vamos a hacer es acompañar este proceso de crecimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Tati, por tu presentación excelente.
La verdad que muy interesante los próximos pasos que se piensan dar dentro de la provincia de Córdoba en cuanto a la certificación de una producción sustentable, algo que, como se dijo en oradores anteriores, no es algo que se pueda hacer por voluntad, sino que se debe hacer por convicción, ¿no? Felicitaciones por ese nuevo paso que están por dar. Antes de pasar a la sección ya final, con las reflexiones de cada uno de los oradores, quiero hacerte una pregunta, Tati, retomando la amplia distribución porcina que nos has mostrado que hay en la provincia de Córdoba. La reflexión que te pido es que nos cuentes si a tu criterio crees que estarían dadas las condiciones para complementar un aumento en la producción primaria simultáneamente con otros eslabones superiores de la cadena de valor en porcinos. ¿Qué pensás? Bueno, nuestra visión es que sí se pueden complementar y este crecimiento tiene que ser paralelo. Claramente, cuando nosotros queremos exportar más, empezamos a tener limitantes en la cantidad de frigoríficos para que puedan exportar. Yo creo que la salida de la producción y los crecimientos en forma exponencial de cualquier producción se da cuando hay un mercado enorme, y el mercado enorme es la exportación. Entonces, claramente tenemos que fomentar la instalación de nuevos frigoríficos o comercializadores, porque además eso tiene un efecto muy interesante en los productores chicos. Hay que formalizar la cadena de comercialización porcina, que eso es nuestro objetivo, que los pequeños productores accedan también a una formalización en la comercialización. Todo eso tracciona mucho las cadenas de valor. Así que por supuesto que creemos que tienen que ir acompañadas tanto la producción como las formas de comercialización como la industrialización. En algunas ediciones anteriores hablábamos de Córdoba potencia maicera, ahora hablamos de la región centro potencia maicera y como lo dije al inicio de este panel, estamos valorando desde la oportunidad, desde la realidad las oportunidades que nos ofrece o nos sigue ofreciendo el maíz. La pregunta ahora vendría para Abel. Abel, retomando tu presentación y a tu criterio, ¿cuál pensás vos que es el sistema lechero con maíz que permite la supervivencia de la actividad aún en momentos de crisis económica? Silvina, bueno, sí, realmente cuando yo llegué a la parte final estaba hablando de los sistemas lecheros y realmente, no sé si recuerdan ustedes, planteé tres situaciones. Una, sistema pastoril completo, que ya es totalmente inviable, el sistema semi-intensivo, donde el pastoril participa en un 50% y el otro 50% participa el maíz como concentrado y el maíz como forraje. Y el último, el sistema intensivo, donde el pasto participa, o sea, es todo forraje concentrado y maíz, y el pasto participa en un 30%. Yo claramente en el último cuadro lo mostré. A mi criterio, el sistema más, o sea, que menos aguanta, o sea, que más aguanta las crisis, la mala relación de 1,5 que puse yo, el sistema semi-intensivo. Obviamente, cuando yo expliqué que el concentrado justamente se lleva casi dentro de lo que es la alimentación el 60%, obviamente cuando la relación es mala, es el sistema que más aguanta el semi-intensivo. No sé si te contesto la pregunta, Silvina, pero si querés la aclaro un poco mejor, es una cuestión de tiempo, ¿no? Clarísima, Abel, tu respuesta, si bien el maíz es el componente más importante desde el punto de vista del aporte energético, tu señal de alerta es valorar hasta qué nivel es conveniente la suplementación con maíz como principal elemento. Muchas gracias, Abel. Ahora paso a la pregunta para Horacio. Horacio, como reflexión final de este panel de transformación en la región centro y pensando en la transformación del maíz en proteínas de alto valor. La pregunta para vos sería, ¿cuáles son las oportunidades sustentables para incrementar la transformación de maíz en Entre Ríos que a tu juicio son factibles? Bueno, nosotros consideramos que el maíz y también en gran parte el sorgo van a dar mucha sustentabilidad a nuestros sistemas, sobre todo para salir de alguna moda que por ahí se impuso con respecto a la sofización. Consideramos que el maíz como producción va a dar esa sustentabilidad. Nosotros también, aparte de eso, tenemos muchos problemas de erosión acá en la provincia, así que en ese sentido vemos y fomentamos, digamos, desde la provincia en un sistema rotativo el maíz como
una parte de la solución. Así que en ese sentido, por eso, como decía, tenemos algún nicho también de fomentar el riego en algunos sectores. Tenemos nosotros, gracias a Dios, tenemos también mucha agua superficial, tenemos prácticamente 2 ríos que surcan la provincia y uno central, o sea, tenemos 3 ríos importantes que se puede pensar en eso. Bueno, y también pensar en otras variedades, por ahí no tan productivas, ya que nosotros tenemos otro potencial con respecto a Santa Fe y Córdoba, pero también tenemos potenciales por ahí con mayor calidad nutritiva y no tanto en potencial de crecimiento. Así que en ese sentido vemos la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social, más que nada, nosotros hoy, la cadena nomás avícola, como yo hablé anteriormente, genera en forma directa 30.000 puestos de trabajo. Y si vamos a lo indirecto, hay que multiplicarlo por 4, o sea, arriba de 100.000. Entonces, como dinamizador y desarrollo de la otra cadena, como habló Catalina y Abel, tanto la lechera como la porcina, que también vienen desarrollando, más que nada la porcina, la lechera hay que apuntalarla. Vemos que le va a agregar sustentabilidad al desarrollo territorial, como yo lo dije anteriormente, claramente. No sé si... Excelente, Horacio. Entonces, la verdad que esto que empezó como un título, creo que al final de esta serie de presentaciones se ha convertido en una realidad, ¿no? De la potencia transformadora del maíz todavía quedan muchísimas oportunidades para explorar. Este panel se ha basado en la transformación en proteínas de alto valor, pero sin duda hay otras oportunidades más de transformación que todavía están pendientes. Así que con estas reflexiones finales, yo les quiero agradecer a los 3 integrantes de este panel por sus presentaciones y agradecer a todos ustedes por su atención a esta 7ª Convención del Maíz. Nos vamos a preparar entonces para el cierre, para el bloque final de este encuentro. Gracias a todos. Innovando de forma permanente. Hace un tiempo atrás ya iniciamos un proceso de digitalización junto a nuestros productores asesores. En lo que hace a los seguros para el sector, tenemos un abanico importante de propuestas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. En Río Uruguay Seguros apostamos a la cultura aseguradora. No tenía la costumbre de hacerlo porque siempre pensé que era caro. Pero cuando aseguré mi casa con todo lo que tengo adentro me di cuenta que debía haberlo hecho antes. TT está muy bien asegurada en Rus. Busca Rus Móvil en la tienda de tu smartphone.